Ahí está. ¿Se ve? Sí. Perfecto. Bien, estamos aquí para poder, en mi caso voy a hablar de la educación no formal, pero también pensando en este camino de la prospectiva y cómo se articulan ciertos campos con la educación no formal. Teniendo en cuenta que el pensamiento prospectivo nos debe permitir anticipar los acontecimientos, las tendencias en la construcción sociocultural, política, también con una suficiente precisión para disponer de nuestras energías y recursos con vistas a un posicionamiento que nos potencie las fortalezas, pero que también sean capaces de advertir y resolver las debilidades y nos desafíe, por supuesto, a trazar estrategias, tácticas y técnicas que tendremos que tener en cuenta o de las que debemos tener en cuenta que vamos a necesitar en un futuro. Es por ello que pienso en 4 campos, aquí me quedó mal, pienso en 4 campos de acción. El primer campo es el campo sociocultural para poder comprender el contexto actual que estamos atravesando. En esta comprensión, obviamente, nos va a posibilitar establecer estrategias. Hoy advertimos que hay una profundización de los procesos de individuación. Esto significa una segmentación social a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, que generan configuraciones nuevas en lo macro y en lo microcultural, pero que están asociados obviamente a un mercado que está cada vez más concentrado. Y esa incidencia de la hiperconectividad y la socialización a través de estas redes telemáticas, ¿qué es lo que producen? Nuevas subjetividades. Estas nuevas subjetividades tienen que ver con estos nuevos modos de habitar el mundo, de pensarnos socialmente, en nuevas configuraciones de las corporalidades y las corporeidades que también se establecen de otro modo porque aparece obviamente en este contexto postmoderno lo que tiene que ver con la diversidad y la heterogeneidad fuertemente. Esto trae, por supuesto, nuevos modos de construcción de lazos sociales, nuevos modos de relacionarnos, de vincularnos, y esto lo podemos ver cómo se establecen conexiones por medio de WhatsApp o de Instagram y nos van segmentando y nos van trayendo, además, nos van creando nuevas necesidades como sociedad. El otro campo que me interesa pensar es el campo político, porque un rasgo de las configuraciones políticas que estamos advirtiendo es el desmoronamiento y la reconversión de los grandes partidos políticos, y esto conlleva al surgimiento de ciudadanos outsider como representantes de corrientes de opinión que se fortalecen a través de estos medios de la comunicación no tradicionales. Esto obviamente lleva a una fragmentación e inestabilidad de los circuitos de alianzas y enfrentamiento entre las diversas fracciones, entre los estados, que están en un franco retroceso de su credibilidad y viene debilitando su poder legitimador como consecuencia del resquebrajamiento de la confianza pública. ¿Qué aparece entonces en este contexto? Un Estado que pierde legitimidad, sobre todo en la posmodernidad, porque en la modernidad el Estado era quien configuraba y ordenaba los lazos sociales y hoy nos encontramos que este Estado se encuentra fuertemente debilitado y aparece con énfasis el mercado. Entonces tenemos un mercado que se nos impone permanentemente. Y esto lo podemos ver en uno de los rasgos, como por ejemplo en la universidad. Todas las universidades han creado en los años 90, contexto de neoliberalismo, por ejemplo, sistemas de acreditaciones para poder recuperar y sostener su credibilidad. En el campo económico, lo que nos aparece es un desplazamiento del capital productivo a un capital financiero. O sea, de la producción y la comercialización de bienes industriales a una producción y comercialización de bienes simbólicos. ¿Qué configura esto? Estamos perdiendo las transacciones a través de monedas billete para pasar a transacciones virtuales y en donde se sobrevalora la operación simbólica sobre la operación material. Esto implica también una oferta de servicios cada vez más grande por parte del mercado y ya no tanto una producción material.
que haciendo una analogía podemos ir pensando cómo también en el siglo XIX se pasó de un arte objetual a un arte conceptual. Todos estos posicionamientos se configuran en un contexto de posmodernidad. Obviamente que estos tres campos inciden fuertemente en uno de los campos que nos interesa, sobre todo en el ámbito educativo y en el ámbito universitario específicamente, que tiene que ver con el campo tecnológico, con el campo científico-tecnológico. En el campo científico-tecnológico es previsible que progresivamente los usuarios tengan un mayor acceso al control de sus datos y al dominio de los dispositivos tecnológicos, lo cual potenciará su peso específico en un contexto de alta competencia. Y este es uno de los mayores desafíos que se nos presentan hoy y que se nos van a presentar mañana, porque que debemos enfrentar en la educación indefectiblemente. Es factible también identificar el reto que significa la construcción de espacios de una socialización que recupere una noción de alteridad solidaria, que podamos, como decía muy bien Alex recién, poder, como educadores, permitirnos, o tenemos el deber ético, que también lo trabajó muy bien Virginia en el día de ayer, de poder construir criticidad ante ciertos avances tecnológicos. Sabemos que la tecnología y que la inteligencia artificial vienen en ayuda y que son herramientas necesarias, útiles, y que no las vamos a poder evadir o no las vamos a poder, pero tenemos que tener conciencia y concientizar a nuestros estudiantes en el uso de estas herramientas nuevas. En educación se está hablando, como un poco lo trabajaba recién Alex, en las 4C, la necesidad de una construcción de habilidades blandas en los estudiantes, las 4C que son la creatividad, la criticidad, la cooperación y la comunicación. Y en este sentido es preciso entonces recuperar la audacia que supone el conocer para no sucumbir a las verdades consagradas livianamente por las redes sociales y por la posverdad, como también lo había traído en el día de ayer Virginia. Es necesario también debates éticos en relación a cómo utilizamos nuestras herramientas. Entonces, ¿qué hacemos ante esto? ¿Cómo nos posicionamos ante esto? ¿O qué herramientas tenemos para concientizar a la sociedad? Y aquí es donde aparece en algún sentido la educación no formal. ¿Qué es la educación no formal? Y esta es una pregunta ontológica. La ontología se ocupa de qué es la cosa en filosofía. Y la educación no formal aparece por primera vez su término públicamente en los años 1967 en la crisis mundial de la educación, porque en ese contexto ya se advertía que había una gran cantidad de prácticas educativas que estaban por fuera de la educación formal, pero que tenían un fuerte impacto en la sociedad y en el sistema productivo. Tenemos que tener en cuenta que es un contexto de nuevas corrientes pedagógicas, 1968, y en donde de alguna manera se inicia o hay un derrumbamiento de los conceptos de la modernidad, ¿no? De aquella modernidad sólida, para empezar a edificarse una posmodernidad mucho más líquida, mucho más flexible y mucho más versátil. Entonces, a partir de 1967, la UNESCO y los organismos internacionales comienzan a escribir sobre educación no formal y también a diseñar políticas y acciones en relación a esta práctica educativa. Y en el 2015 la UNESCO expresa la Agenda Mundial de Educación para cumplir con el mandato de la ONU de elaborar, dirigir y coordinar la Agenda de Educación 2030. De todos los documentos que están de la UNESCO, yo me quiero centrar sobre todo en el estudio de práctica de la sociedad civil en América Latina y el Caribe. En este informe se señala que la función primordial de las organizaciones de la sociedad civil es fundamental para el cumplimiento de las metas 4.7, porque estas metas tienen como objetivo llegar a todos los grupos etarios más allá de las instituciones educativas formales, digamos. Y
En este documento se habla de la gran incidencia en las políticas públicas y en la legislación que tienen estas organizaciones de la sociedad civil y las metas 4.7. ¿Para qué? Para mejorar las capacidades de articulación y convergencias de esfuerzo entre los distintos sectores, para la generación de contenido desde una perspectiva de los derechos, de la equidad, de la solidaridad, de la sostenibilidad, paz y justicia. El aumento, dice, de la concientización respecto a la importancia de la participación ciudadana con impacto para la transformación de los valores y las conductas cotidianas. La UNESCO resalta fuertemente cómo las organizaciones de la sociedad civil son puentes para poder fortalecer sobre todo a las mujeres y a los jóvenes y tomar conciencia de la participación ciudadana en la defensa de sus derechos. Entonces, las herramientas de la educación no formal se reconocen como sí mismas como estrategias y permiten, dice, el diálogo entre personas de diferentes edades y países más allá del idioma. Una de las notas esenciales que tiene esta práctica educativa es la heterogeneidad y la diversidad. Cuando hablamos de heterogeneidad, es la heterogeneidad de los miembros, de los actores que participan en la educación no formal, pero también hay una gran diversidad de propuestas de educación no formal. Y esto implica también una gran diversidad de orientadores y una gran diversidad de aprendientes que necesitan una formación también permanente y que es una de las demandas que estamos advirtiendo a partir de el centro de estudios que tenemos en Rosario, en la universidad. Entonces, se insta el logro de la adecuación tecnológica también con fines educativos, y esto me parece que es un punto trascendental porque la capacidad de ayornamiento que tiene la educación no formal no la tiene el sistema formal. Si nosotros pensamos en escuelas técnicas, por ejemplo, muchas veces no llegan a comprar las maquinarias de último momento, de última tecnología. Entonces la gente necesita capacitarse por fuera. Y en eso, esa capacitación comprende el campo de la educación no formal, entendiendo en cuenta que es un campo que comprende la animación sociocultural, la capacitación laboral, todo lo que tiene que ver con el deporte, con los talleres de artísticos y con todas actividades que se pueden realizar en organismos privados y públicos o con gremios, con asociaciones profesionales. Por lo tanto, en la educación hoy opera un contexto de gran incertidumbre, especialmente vinculado a estos nuevos desafíos, a estos nuevos lenguajes, a estas nuevas tecnologías y, por supuesto, a formar competencias profundas que posibiliten el autoaprendizaje. La adquisición, entonces, de habilidades blandas, el aprendizaje profundo, el trabajo colaborativo, la imprevisible actuación en la construcción de competencias contribuyen a la ubicuidad y la rápida adaptación de los sujetos ante los escenarios y las demandas cambiantes que tenemos. Sé que me quedan 5 minutos, ya estoy cerrando. Y por último, es necesario pensar el avance exponencial que tiene hoy la ciencia y la tecnología y por ende la rapidez de la actualización que tenemos del conocimiento científico, de lo que se deriva la imprescindible orientación de las políticas públicas y el esfuerzo privado para garantizar las condiciones necesarias y suficientes para el diseño y el sostenimiento de propuestas de educación no formal. Los países más desarrollados son los países que más promueven políticas y acciones en prácticas educativas no formales y los ciudadanos también las procuran y las buscan. Una de las concepciones erróneas que hubo sobre la educación no formal es pensar que es una educación de segunda para pobres o para países subdesarrollados, y ya nos advertía Phyllis Coombs en 1967 que eso no era cierto, que los países más desarrollados son los países que más propuestas de educación no formal cuentan y tienen en su haber. Es una práctica que nos permite la formación continua y que le permite el acceso también
a formación a aquellas personas que quedaron por fuera del sistema formal por diversas razones. Así que me parece que en la agenda pública y en el ámbito político debemos comenzar a prestar mucha más atención, dentro de la academia también producir más conocimiento en esta práctica educativa. Y bueno, para terminar y para cerrar, voy a decir una frase de Oscar Wilde, dice: ¿cómo no confiar en utopías si la humanidad desembarca en su playa cada mañana? Muchísimas gracias. Gracias a vos, Carla. Bueno.